Nos encontramos, hermanos, en otro estudio de la palabra del Señor. Y qué maravilla tener en nuestra lengua la palabra del Señor. Y qué bueno es cuando nosotros con libertad podemos tratarla y llevar a ustedes lo que también vino a nosotros en algún otro momento, mientras estudiábamos, mientras mirábamos este maravilloso libro. Hagamos una oración para empezar y ya de corrido vamos a ver el estudio de hoy. Gracias, Señor, por darnos la libertad y en esta oportunidad rogamos a ti por este estudio, que nos haga bien, que tengamos disposición de recibirlo y, Señor, que desarrollemos también herramientas en nuestra vida, hábitos como los que vamos a ver hoy. Ayúdanos. Lo pedimos porque queremos ser más dependientes de ti. Hemos aprendido a depender de ti. Tú nos vas a dar sabiduría, nos vas a dar criterio para hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a ver algunas de las maravillas que tiene el Señor para nosotros. Vamos a hacer un poquito de una reseña en la historia. Israel, mejor dicho, Judá va a Babilonia como esclavo. La ciudad es destruida, el muro es caído, la casa del Señor, el templo es destruido. Y cuando se levanta Jeremías para profetizar que vendrían tiempos mejores, no sin antes haber pasado 70 años de esclavitud, 70 largos años de esclavitud. Lo dejamos claro en algunos de los estudios, pero quiero reiterarlo porque es muy importante lo que vamos a ver hoy. Después de esos largos años de esclavitud, nos relata allí el libro de Esdras, capítulo 3, que había una alegría tremenda con los jóvenes que veían la construcción recomenzando, echando el cimiento de la casa de Dios, de aquella casa que había sido destruida. Y dice que era tanta la algarabía y la alegría y las expresiones de alegría, los gritos, las alabanzas, que por otro lado se confundían con el llanto de los más ancianos, aquellos sacerdotes y padres de familias que estaban ya acabando sus días, pero habían visto la gloria de la casa anteriormente. O sea, antes de esos 70 años, esta gente había visto la gloria del templo de Salomón. Y ellos lloraron porque posiblemente por culpa de las circunstancias que había llevado a la ruina el espíritu y el alma del pueblo de Israel, Dios trajo el juicio. Entonces, estaban allí confundidos entre alegría y llanto de arrepentimiento y de otra vez identificarse con la casa del Señor. La casa del Señor no fue la misma, pero sí fue reedificado el templo y pasaron algunas décadas y Malaquías nos relata lo que estaba pasando después de pocos años. Y usted me va a decir, parece lo mismo. No es que parezca lo mismo. El ser humano es el mismo. Pasan las generaciones, generación tras generación. El ser humano quiere identificarse con su propia cultura, independiente de Dios. Y el pueblo de Dios, o Israel, o Judá en este caso, no es ajeno a este sentimiento. Entonces vamos a ver cómo ahora Malaquías profetiza contra algunas cosas que estaban pasando, inclusive dentro del sacerdocio. Les leo para introducir capítulo 1 de Esdras, versos 6 al 10. El hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es esto malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Nadie lo hacía voluntariamente. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Esta situación que Esdras lejos estaba de pensar, los patriarcas en aquel entonces, reformadores y levantando, edificando la casa de Dios o reconstruyendo todo, nunca pensaron llegar a este extremo. Esta situación vino algunas décadas después que profetizó Malaquías, pasaron 400 años de silencio. Dios no habló más. Algo pasó. Esta ruptura con Dios tiene, por supuesto, las bases en el corazón del hombre, en la rebeldía, en la desobediencia. Mire cómo lo expresa Malaquías diciendo, ¿cómo puede ser que no te des cuenta que estás despreciando a Dios? Es un tirón de orejas al sacerdocio, al liderazgo, porque no estaban haciendo bien las cosas. El no tener temor de Dios habla muy alto de la situación espiritual. Y ustedes saben que yo lo repito mucho, no hablamos con la boca, no hablamos con palabras, hablamos con hechos. Los hechos hablan tan fuerte que no necesitamos mencionar ninguna palabra. Y estos sacerdotes estaban haciendo de su oficio algo despreciativo. Despreciaban a Dios, su santidad, su autoridad, llevando, como dice aquí, pan inmundo. Animales que el culto exigía, enfermos o cojos. Y el Señor compara esto con si vas a uno de tus superiores en el pueblo y le presentas un animal de esta naturaleza, ¿él te aceptará? ¿Él te alabará? ¿Verdad que no? Ese era el corazón del sacerdocio. Y quiero referirme a esto porque el liderazgo es muy importante. El liderazgo es demostrativo al pueblo de cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros imitamos a nuestros líderes, pero también el liderazgo se contamina y es lo que recoge el sacerdote o el líder de su pueblo. Y al final termina diciéndole al pueblo lo que el pueblo quiere oír y haciendo lo que el pueblo quiere que se haga, dejando a Dios de lado
dejando la autoridad de Dios, el temor de Dios, la reverencia a Dios. Entonces, el Señor pide que prestemos atención nosotros los líderes de cómo se desarrollan todas las cosas. Santidad, verdad, honestidad, lealtad a Dios. Nosotros debemos ser personas que demostramos, no cantando el himno y poniendo nuestra mano en el pecho. Eso no es lealtad. La lealtad se está demostrando todos los días en esta nación y en otros países, conservándose de tal manera, defendiendo el suelo, defendiendo la república, la patria, que es un concepto, porque la tierra es la tierra. ¿Quién es dueño de la tierra? Entonces, cuando nosotros decimos patria, es un concepto. Cuando decimos Dios, es un concepto en el mundo, pero es una relación de nosotros los líderes con el Señor. Y nunca se nos puede escapar lo que hoy está en boga o en la moda de todos los predicadores. Es hacer oír al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Hacer que todo sea liviano y que nada perfore o lastime el oído del oyente. Mis queridos, si el líder no tiene temor de Dios, ni la iglesia lo tendrá, ni la nación lo tendrá. Temor de Dios, reverencia a Dios. No es miedo, cuidado, no confundamos. Sí vamos a tener pavor si hay una manifestación de Dios. Nos vamos a asustar muchísimo. Pero no es eso. Isaías dijo, ¡ay, que soy muerto! Porque vio solamente una manifestación de Dios. Moisés no podía ver la presencia de Dios y dice que solo vio, Dios le permitió ver la espalda de Dios. Y cuando él estaba en la grieta de la peña, su mano no le dejó ver la presencia de Dios cuando él pasaba, porque hubiera muerto ante la santidad de Dios. Entonces no es temor o miedo como lo conocemos nosotros, sino reverencia a nuestro Dios. Si Él pide algo de nosotros, si Él pide algo de su iglesia, la iglesia no puede falsificar lo que Dios pidió. Hay muchas cosas que tienen dos caras, pero no la devoción a Dios. Debe ser auténtica. La adoración a Dios debe ser genuina, no copiada, no de poca monta o barata. Debe ser excelencia. Y nuestro Dios se agrada de eso. Aquí estaban dando lo que no servía. Estaban ofreciendo animales que en el mercado no iban a venderlo. Pero se lo damos a Dios porque Él no mira. ¿Cómo? Dios está mirando a cada uno. No nos podemos esconder de Dios. Entonces, es grato para nosotros oír la advertencia de Malaquías porque habrá conciencia y habrá cuidado. Menospreciaron su nombre. Menospreciar es dejar bajo o eliminar el concepto de honor de una persona. A un amigo no le hacemos esto. No le deberíamos hacer esto ni a nuestro peor enemigo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, menospreció o despreció a Dios. No iba a dejar Dios sin arreglar el asunto. Entonces, advierte. Ahora pues, orad, dice el versículo 9, por el favor de Dios. Orad por misericordia. Tan lejos estáis de Dios que necesitas orar
por misericordia, para que Dios frene el juicio. ¿Y saben qué? Dios dijo, yo no tengo complacencia en vosotros. Esto me hace reflexionar y volver a las más famosas, quizá la más conocida de las profecías. En Isaías 53, versículos 1 al 3, dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta profecía de Isaías en el capítulo 53 se refiere a Jesucristo. Despreciado, varón de dolores, desechado de la raza humana, puesto en la cruz, despreciado de la sociedad. Los líderes de aquel entonces tomaron cuenta de la justicia y forzaron inclusive a gente del Imperio Romano a ser neutrales en cuanto a un juicio. Mis amigos y mis hermanos, estamos ante advertencias muy serias. Dios dice, yo no tengo complacencia del pueblo, yo no me complazco en ellos, yo no soy feliz con ellos. Mire lo que le pasó a Cristo para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Mire lo que tuvo que sufrir el Señor para que nuestra relación con Dios sea genuina. Dios está buscando a la gente pecadora. No necesita de nuestra alabanza, no necesita de nuestra oración o nuestra devoción. Pero hermanos, Él nos busca y nos ama y quiere de nosotros un pueblo que cante alabanzas y que Él se quede contento con nosotros. Ahora, si hemos agotado la paciencia de Dios y ya no se complace en nosotros, estamos en un grave problema. Muy, muy grave problema. Permítame decir algo para solucionar esto. Despreciar a Dios, deshonrar a Dios, presentar ante su altar el animal cojo, enfermo, el pan que deshonraba a Dios, pan que no era genuino, estaba contaminado. Todo eso habla de práctica. Nosotros vamos a demostrar ante Dios lo que somos. El Señor pidió en el primer y grande mandamiento que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra cabeza e inteligencia. Nos pide un grande mandamiento a cumplir. Y el segundo es semejante a este, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los apóstoles dicen que el sacrificio de alabanza a Dios es mejor que sacrificios, ofrendas de alabanza, ofrendas de corazón sincero, es también mirar por el prójimo, servirle a Él y presentar en el altar del Señor nuestra práctica de la religión, de nuestra creencia, tal cual lo expresa el Señor, amando a Dios primeramente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No es ese el camino que nos mostró el Señor? ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Cuando vamos confesando nuestros pecados a Él, ¿cuál es la solución que el Señor da?
puso un abogado para defendernos, a Cristo el Señor. Cuando nuestros antiguos pecados nos condenaban, el Señor implementó el sistema para darnos el perdón. Cristo Jesús fue a la cruz para el perdón de nuestros antiguos pecados. Y hoy nos da la solución de confesar a Él nuestros errores y nuestras vanidades y nuestra hipocresía que llevamos al altar. Y Él proveyó el abogado, Cristo el Señor. Tal vez en tiempos difíciles como los de hoy, nos es más fácil escondernos, nos es más fácil escaparnos, pero nunca nos escaparemos de la mirada del Señor. Todo lo descubre el Señor. Todas las cosas están, dice, desnudas ante su presencia. Todo lo verá el Señor. Y eso me da una garantía, me da la confianza que puedo ser íntimamente con Él y Él no va a despreciarme a mí, porque me conoce y conoce mis debilidades. Y le pido al Señor para que Él se complazca de mí. Tú y yo podemos orar de esta manera. Señor, frena el juicio. Danos en tu misericordia el lavamiento de nuestros pecados. Confesamos por nombre lo que hemos hecho. Y el Señor dará el bálsamo del perdón, la frescura de la limpieza de nuestros pecados. No nos podemos esconder de Dios. Recuerda, el Señor fue menospreciado, fue puesto a un costado como un hombre como un malhechor, como culpable de hacer sedición o muerte, y nunca lo hizo. Pero Dios en Él proveyó el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice que llevó y crucificó en la cruz la cédula de nuestros pecados, una larga lista, un prontuario de pecados ya fueron crucificados. Esos son los pecados pasados. No volvamos a ellos, ya están crucificados. Dios los puso en el fondo del mar y se ha olvidado de ellos. Pero ¿cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Cómo son nuestras ofrendas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo le cantamos al Señor? ¿Cómo obramos para Él? ¿Cómo miramos a nuestro vecino, a nuestro prójimo? Eso también es servicio. Debe ser genuino, debe ser sin hipocresía, debe ser para Dios, dejando el resultado a Él de la manera limpia. No somos capaces nosotros de juzgar la conducta de nadie. Simplemente nos mandó el Señor a llevar las buenas noticias, que Cristo Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores, que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que Cristo Jesús limpia con su sangre de todo pecado. No a juzgar, sino a dar un mensaje de esperanza. Habrá que hacer juicio sobre el pecado, enojarnos sobre el pecado, por el pecado, pero nunca enjuiciar a quien no tenemos autoridad de hacerlo. Permítanos el Señor vislumbrar mejores tiempos en nuestra relación personal con Él. La casa de Dios, el templo de Dios estaba reconstruido, pero hay un secreto. No es eso, no es lo físico, no es lo material lo que hace una buena relación con Dios, sino nuestra alma en sintonía con el Señor para dar lo mejor de nosotros, lo que Él merece, lo más limpio, el sacrificio de una alabanza, el sacrificio de nuestro trabajo,
la ofrenda de nuestro esfuerzo, nuestros dones y talentos puestos al servicio de Dios son un potencial que el mundo conocerá que somos de Él. ¿Cómo está? ¿Cómo están nuestras cuentas con Dios? Si Él nos pidiera cuenta hoy, ¿rendiríamos una cuenta justa? ¿Cómo darían nuestros números? Quizá debemos revisarlas. Quizá debemos dar un paso de valentía y revisarlas para que nada se salga del control. Nosotros somos inteligentes, hermanos, y tenemos la gracia de Dios para que esa gracia haga en nosotros los favores que nada hace. No corramos tras ninguna moda. No corramos tras ninguna cosa saludable que el mundo esté ofreciendo. Porque Dios está ofreciendo lo mejor. Está ofreciendo una vida rica en bendiciones. Una vida sana. Una dieta que hará del crecimiento tuyo y de tu familia un hogar cristiano que glorifique a Dios. Y en el futuro, cuando muchos piensan retirarse o jubilarse, en el futuro nosotros volveremos a casa, porque también hay una similitud en esto. La casa fue construida, el templo fue reconstruido, pero tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos un lugar que fue Cristo a preparar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Seamos fieles, honremos a Dios con todo lo que hacemos. A veces la cosa más sencilla, hagámoslo de corazón, en perfecta unidad con el Señor y agradecidos por tener la oportunidad de servir a un Dios santo, muchas veces santos, y nos da la chance, la oportunidad de servirle a nosotros los mortales. Así que, hermanos, yo les dejo esta palabra de ánimo. ¿Podemos cambiar situaciones? Sí, pero con el Señor. ¿Podemos reconstruir nuestra vida haciendo esfuerzos humanos? Sí, en parte, pero el perfecto cambio lo hará Cristo, porque cambia nuestro carácter, cambia nuestro interior para ser muchos mejores ciudadanos, padres, madres, hijos, muchos mejores hijos de Dios. Que el Señor se agrade de nosotros en nuestra oración y que nos dé la bendición de poder servirle y el privilegio de poder servirle siempre. Dios les bendiga, tengamos una buena semana. Cuídese, cuídese.